¿Te has preguntado el por qué la gente de pronto se les ocurrió empezar a creer en monitos verdes? ¿Acaso no tenían YouTube para entretenerse? Comencemos. Todo comenzó en junio de 1947, cuando Kenneth Arnold, un piloto estadounidense, reportó un avistamiento que cambiaría para siempre la percepción sobre los objetos voladores no identificados. Mientras volaba sobre las montañas Cascade, Arnold observó 9 objetos en forma de boomerang, moviéndose a una velocidad impresionante. Los describió como brillantes y comparó su vuelo con el de un plato saltando sobre el agua. Su relato fue tan impactante que los medios de comunicación tomaron la historia y, en su interpretación, deformaron su descripción acuñando el término platillos voladores. A pesar de que Arnold nunca mencionó que los objetos fueran platillos, la idea de naves extraterrestres comenzó a crecer. Este avistamiento generó un frenesí mediático y las noticias se llenaron de relatos sensacionalistas que sugerían la llegada de seres de otro mundo. La fascinación con los platillos voladores se extendió rápidamente y muchos comenzaron a reportar avistamientos similares, creando así una atmósfera de misterio y especulación. Sin embargo, este no fue el primer avistamiento extraño. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos reportaron ver luces misteriosas, conocidas como Foo Fighters, que parecían seguir sus aviones. Aunque algunos científicos sugirieron que se trataba de fenómenos atmosféricos o plasma generado por los motores de los aviones, la idea de que estos objetos eran naves extraterrestres comenzó a resonar entre el público. Suscríbete. En julio de 1947, un evento en un pequeño rancho cerca de Roswell, Nuevo México, desató uno de los misterios más perdurables de la historia moderna: el incidente de Roswell. Todo comenzó cuando un granjero llamado Mac Brazel encontró restos dispersos en su propiedad tras una tormenta. Los materiales, extraños y aparentemente de origen desconocido, incluyeron fragmentos de lo que parecían ser metales ligeros y delgados, cables y un material similar al papel de aluminio que no se rompía ni quemaba fácilmente. Intrigado por lo inusual del hallazgo, Brazel informó a las autoridades locales, quienes, a su vez, contactaron a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Poco tiempo después, los militares se trasladaron al lugar y recogieron los restos. Sorprendentemente, el 8 de julio de 1947, la base aérea emitió un comunicado público afirmando que habían recuperado los rastros de un platillo volador. Esta declaración, en medio de un clima ya enrarecido por la tensión de la posguerra y el inicio de la Guerra Fría, desató una tormenta mediática. La noticia del platillo volador se extendió rápidamente y las teorías sobre una visita extraterrestre comenzaron a tomar forma. Los titulares de los periódicos jugaron un papel crucial en avivar la fiebre por los ovnis. La gente estaba ávida de información y, en su mayoría, dispuesta a creer que no estábamos solos en el universo. En aquel momento, la noción de que los extraterrestres habían llegado a la Tierra no solo era fascinante, sino aterradora. El incidente de Roswell transformó al pequeño pueblo de Nuevo México en un destino turístico mundialmente conocido por su conexión con la cultura ovni. Aprovechando el creciente interés en los extraterrestres, Roswell se reinventó como un centro temático en torno a los misterios del espacio, con tiendas, restaurantes y museos dedicados al fenómeno.
El Museo Internacional de los OVNIs y el Festival del OVNI, celebrado cada julio, atraen a miles de visitantes, convirtiendo al pueblo en la capital mundial de los extraterrestres. Comenta. A medida que los años 50 avanzaban, los ovnis se convirtieron en una parte esencial de la cultura popular estadounidense. Con la llegada de la televisión y el auge del cine de ciencia ficción, la imagen de los extraterrestres y sus naves comenzó a reemplazar a los monstruos tradicionales como Drácula y Frankenstein. Películas como La Tierra contra los platillos voladores o El día que la Tierra se detuvo cimentaron la idea de que los extraterrestres no solo existían, sino que estaban interesados en la humanidad. No solo las películas y los libros ayudaron a difundir la idea de los ovnis, sino también los reportes de personas que afirmaban haber sido secuestradas por seres de otro mundo. El caso más famoso es el de Betty y Barney Hill, quienes en 1961 aseguraron haber sido abducidos por extraterrestres de un sistema estelar distante llamado Zeta Reticuli. Bajo hipnosis, ambos describieron exámenes médicos realizados por los seres y ofrecieron detalles que parecían increíblemente específicos. Este caso fue uno de los primeros en poner la abducción alienígena en el centro del fenómeno OVNI. A lo largo de la década de los 50 y 60, el interés por los ovnis creció exponencialmente. Se fundaron cultos que adoraban a los extraterrestres como seres superiores que venían a salvar a la humanidad, y muchos individuos afirmaron tener contacto directo con ellos. Las historias de abducciones se multiplicaron, cada una más fantástica que la anterior. Dale me gusta. El incremento en los reportes de objetos voladores no identificados y el miedo a la influencia soviética llevó al gobierno de Estados Unidos a tomar acción. En 1952 se fundó el Proyecto Libro Azul, cuyo propósito era analizar estos fenómenos y determinar si representaban una amenaza para la seguridad nacional. Durante años, se investigaron más de 12,000 informes relacionados con objetos misteriosos en el cielo. Aunque la mayoría de los incidentes fueron explicados como fenómenos naturales o pruebas de aviones militares, un pequeño porcentaje, alrededor del 6%, permaneció sin una respuesta clara. El secretismo en torno al proyecto y la falta de conclusiones definitivas alimentaron aún más las teorías conspirativas. Muchas personas creían que el gobierno ocultaba información sobre posibles contactos extraterrestres, lo que solo avivó el interés por estos misterios. Los medios continuaron explotando este interés, y las observaciones de objetos extraños se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Algunos de estos reportes podrían haber sido causados por pruebas militares secretas, como globos meteorológicos, satélites o nuevas aeronaves experimentales. Sin embargo, para el público, estos enigmáticos fenómenos en el cielo solo confirmaban sus sospechas. No estábamos solos en el universo. Hola, un segundo, por favor. Antes de seguir, necesito tu atención. Sí, tú, esto es importante. Me choca hacer esto, pero si no te recuerdo lo importante que eres tú con tu like y suscripción, desapareceré. La única forma en que este canal, el cual es mi casa, permanezca, es con tu apoyo. Así que dale like, comenta, comparte, suscríbete. Confío en ti. Bueno, ya no interrumpo y regresamos al documental.
A lo largo de los años, muchos de estos eventos que parecían extraordinarios han sido objeto de análisis científicos que ofrecen explicaciones más lógicas y terrenales. El avistamiento de Kenneth Arnold en 1947 ha sido estudiado por científicos e historiadores. Las teorías más aceptadas sugieren que lo que Arnold vio fue una combinación de fenómenos naturales y errores de percepción. Es posible que los destellos brillantes que describió fueran reflejos del sol en el fuselaje de aviones o incluso en superficies de hielo en las montañas cercanas. También se ha propuesto que Arnold podría haber visto aviones militares experimentales, ya que en esa época se estaban probando aeronaves de alta velocidad con diseños poco convencionales. Por último, algunos expertos señalan que Arnold pudo haber malinterpretado las distancias y velocidades de los objetos, lo que explicaría su sensación de que se movían a velocidades imposibles. El famoso incidente de Roswell en 1947 ha sido ampliamente desmentido. Según investigaciones oficiales, lo que realmente cayó ahí fue un globo perteneciente al Proyecto Mogul, un programa secreto diseñado para detectar pruebas nucleares soviéticas mediante globos de gran altitud. Los restos encontrados, que incluían caucho y papel de aluminio, pertenecían a este equipo de detección, pero para quienes los descubrieron, parecían extraños y fuera de lo común. Roswell, lejos de ser una prueba de contacto extraterrestre, se ha convertido en un símbolo de la cultura pop, con la ciudad capitalizando el incidente para atraer turistas y curiosos interesados en los ovnis. El fenómeno ovni se nutrió de una serie de factores: personas que regresaban de la guerra con traumas no resueltos, el temor a la tecnología nuclear y el clima de paranoia global durante la Guerra Fría. Los avistamientos de ovnis se convirtieron en una forma de expresar estos miedos. Además, algunos ufólogos sin escrúpulos se aprovecharon de personas que habían vivido traumas reales, como secuestros o abusos, convenciéndolas de que lo que experimentaron fue obra de extraterrestres. En este caldo de cultivo, surgieron sectas que usaron la figura de los extraterrestres como símbolos de salvación y guías divinos. El proyecto Libro Azul investigó miles de avistamientos de ovnis, pero la mayoría resultaron ser pruebas militares secretas, aviones experimentales o fenómenos naturales. Muchos de los extraterrestres, vistos por los testigos, eran en realidad muñecos de prueba lanzados desde aviones para probar equipos de paracaídas. La falta de información pública sobre estos experimentos alimentó aún más las teorías de conspiración, pero la realidad es que la mayor parte de estos avistamientos tenía explicaciones simples y lógicas. En 2023, tanto en Estados Unidos como en México, se realizaron audiencias en sus respectivos congresos para discutir el tema de los ovnis. En Estados Unidos, exmilitares y un exagente de inteligencia, David Grush, afirmaron que el gobierno poseía tecnología extraterrestre. Sin embargo, no presentaron ninguna prueba concreta que respaldara estas afirmaciones. En México, el periodista Jaime Maussan presentó 2 supuestas momias extraterrestres que luego fueron desacreditadas por expertos independientes.
Ambos eventos generaron mucho interés mediático, pero carecieron de pruebas verificables, lo que refuerza la conclusión de que, hasta la fecha, no hay evidencia sólida que confirme la existencia de vida extraterrestre en contacto con la Tierra. El fenómeno OVNI, aunque fascinante y lleno de misterio, ha sido desmentido en gran medida por la ciencia. Aunque muchas preguntas sobre el universo siguen sin respuesta, es crucial abordar estos temas con una mentalidad crítica y basada en evidencia, evitando caer en el sensacionalismo. Antes de que te lleve la nave, dale like. Comenta. Hagamos que este canal se vea hasta en Marte. ¡Hasta la próxima!